Con la superficie de Marte tan desolada, la pregunta persiste: ¿existió vida allí? Y si lo hizo, ¿quedan ecos de vida antigua? Los científicos buscan rastros biológicos no en la superficie estéril, sino en las profundidades, bajo el suelo y el hielo. Allí, protegidos de la radiación y las temperaturas extremas, podrían encontrarse signos de organismos primitivos que prosperaron en un Marte más húmedo. La búsqueda de estas biofirmas es uno de los mayores impulsos para nuestra exploración, porque si alguna vez Marte tuvo vida, incluso microbiana, significaría que la vida no es un milagro exclusivo de la Tierra. Si alguna vez hemos de poner un pie en Marte para quedarnos, enfrentaremos un desafío monumental: colonizar el infierno rojo. No es un paraíso. La radiación es letal, la atmósfera es tenue, las temperaturas son extremas y los recursos son limitados. Cada paso hacia la construcción de una nueva humanidad en Marte está plagado de obstáculos tecnológicos, biológicos y psicológicos. Tendremos que desarrollar materiales de construcción resistentes, sistemas de soporte vital autosuficientes y protección contra la radiación. Pero la ambición humana es imparable, y la vista de sus polos nos da una pizca de esperanza. En los extremos de Marte, en sus polos helados, yace una de las mayores esperanzas para la futura colonización y la búsqueda de vida: grandes capas de hielo de agua y dióxido de carbono. Estos secretos congelados no solo representan una fuente vital de agua para futuros colonos, sino que también podrían ocultar reservas de vida microbiana, preservada en el hielo durante eones. Estudiar estos polos, perforar sus capas y analizar su composición es crucial para entender el pasado acuático de Marte y su potencial para un futuro con vida. Desde el alba de la civilización ha capturado nuestra imaginación. Un punto rojizo, un guerrero en el cielo nocturno. Lo hemos llamado el dios de la guerra, el planeta de la sangre, Marte. Pero la ciencia, y con ella la audacia de la exploración, nos ha revelado una verdad más compleja y, quizás, más inspiradora. Detrás de su velo de polvo y silencio, yace un reino que una vez conoció el agua, la atmósfera y quizás la vida. En el vasto teatro del cosmos hay mundos que cuentan historias de grandeza y caída. Conoce a Marte. Bautizado en honor al dios romano de la guerra, su color rojizo evoca batallas, pero su historia revela una tragedia cósmica. Hace miles de millones de años, Marte no era el desierto gélido que conocemos. Evidencias geológicas sugieren que fue un mundo de océanos, ríos y un clima más templado. ¿Qué ocurrió para que este planeta, quizás alguna vez rebosante de vida, se convirtiera en un reino desangrado? ¿Un vestigio de su pasado glorioso? La respuesta yace en lo que perdió: su alma. Miramos a Marte y vemos una silueta de lo que pudo ser. Un planeta que perdió su alma, ese conjunto vital de elementos que hacen posible la vida. Alguna vez tuvo agua líquida abundante, ríos y lagos, quizás incluso un océano. Tuvo una atmósfera más densa, capaz de proteger y retener ese calor. Pero la pieza clave que falló, que lo dejó vulnerable, fue su campo magnético global. Sin este escudo protector contra el viento solar, su atmósfera fue erosionada. El agua se evaporó y el planeta se desangró, dejando solo rastros de lo que fue. Pero ¿qué pasa si esos rastros guardan un eco de vida? Los incansables robots exploradores del silencio marciano son nuestros ojos y manos en este mundo distante. Curiosity, Perseverance y sus predecesores han recorrido vastas extensiones, perforando rocas, analizando suelos y enviando datos invaluables. Han descubierto evidencia de ríos antiguos, minerales formados en presencia de agua y la composición atmosférica. Estas misiones robóticas son la vanguardia de nuestra comprensión de Marte, allanando el camino para futuras misiones tripuladas. Pero más allá de la ciencia, estos robots también buscan recursos. Marte no es solo un objetivo científico, es un cofre de tesoros potenciales para la minería interplanetaria. Sus rocas y regolito contienen minerales valiosos como hierro, níquel y silicatos,
esenciales para la construcción y la industria. Más importante aún, el hielo de agua y el dióxido de carbono en su atmósfera son recursos fundamentales que pueden transformarse en agua potable, oxígeno respirable y combustible para cohetes. Extraer y procesar estos recursos que podrían salvar la Tierra es un paso crucial hacia una economía espacial sostenible y la autonomía de una futura colonia marciana. La idea de terraformar Marte es uno de los sueños más audaces de la humanidad. Transformar este mundo desolado en un segundo hogar habitable. Implica alterar radicalmente su atmósfera, calentar el planeta para liberar el agua congelada y, eventualmente, crear un ecosistema capaz de soportar la vida terrestre. Es una empresa de proporciones colosales, llena de ciencia, sueños y riesgos inimaginables. ¿Es ético? ¿Es factible? Este desafío nos empuja a los límites de nuestra imaginación tecnológica y científica. Pero incluso antes de terraformar, debemos lidiar con sus tormentas. El paisaje marciano no es estático. Las tormentas globales de polvo son uno de los fenómenos más impresionantes y peligrosos de Marte. Con vientos que pueden alcanzar velocidades de 100 km por hora, estas tormentas no solo cubren vastas extensiones del planeta, sino que pueden devorar el horizonte por semanas o meses, bloqueando la luz solar y creando desafíos para la exploración robótica y, en el futuro, humana. Comprender y predecir estas condiciones extremas es vital para cualquier misión a la superficie y para la supervivencia de quienes se aventuren allí. Más allá de los desafíos tecnológicos, la psicología del aislamiento será una prueba crítica para los primeros colonos marcianos. Vivir en un planeta muerto, a millones de kilómetros de la Tierra, en un entorno hostil y confinado, ejercerá una presión inmensa sobre la mente humana. La soledad, el encierro, la falta de naturaleza y la constante amenaza de un entorno letal requerirán una resiliencia mental extraordinaria y un soporte psicológico sin precedentes. La conquista de Marte no solo será un triunfo de la ingeniería, sino de la fortaleza del espíritu humano. Desde las órbitas de vigilancia, nuestros satélites nos ofrecen una vista privilegiada de Marte, revelando las cicatrices del pasado grabadas en su superficie. Cámaras de alta resolución y radares penetrantes nos muestran lechos de ríos secos, deltas de antiguos lagos y minerales que solo se forman en presencia de agua líquida. Estas observaciones desde la órbita son cruciales para entender su historia geológica, identificar posibles sitios de aterrizaje para futuras misiones y seguir la evolución de su tenue atmósfera. La superficie de Marte es un testimonio de una era violenta. Sus cañones y cráteres colosales son heridas abiertas, cicatrices de un pasado geológico activo y de innumerables impactos de asteroides. El Valles Marineris, un sistema de cañones tan largo como Estados Unidos, y cráteres gigantescos, nos hablan de fuerzas tectónicas y de una historia de bombardeos cósmicos que moldearon el planeta. Estudiar estas formaciones nos ayuda a reconstruir la evolución de Marte y la dinámica de los planetas rocosos en el sistema solar. La pérdida de su campo magnético global es la clave del colapso planetario de Marte. A diferencia de la Tierra, cuyo núcleo líquido y dinámico genera un escudo magnético protector, el de Marte se solidificó hace miles de millones de años. Sin esta defensa, el implacable viento solar despojó gradualmente a Marte de su atmósfera y agua. Comprender por qué y cómo Marte perdió su campo magnético es fundamental para entender por qué un mundo que pudo haber sido habitable se convirtió en el desierto que es hoy. Ante la hostilidad de la superficie marciana, la solución para la supervivencia a largo plazo podría ser la construcción de bases subterráneas. Bajo la fina capa de regolito, los colonos encontrarían protección natural contra la radiación solar y cósmica, los micrometeoritos y las fluctuaciones extremas de temperatura. Excavar túneles o utilizar cuevas naturales podría ser la única forma de sobrevivir y prosperar en Marte, creando refugios seguros donde la vida humana pueda echar raíces. La superficie de Marte está salpicada por millones de cráteres de impacto, heridas abiertas de una guerra cósmica sin fin. Desde pequeños agujeros hasta gigantescas cuencas,
Estos impactos nos recuerdan la violenta historia del sistema solar y la constante amenaza del espacio. Estudiar estos cráteres nos permite datar la superficie, entender la frecuencia de los impactos y buscar indicios de materiales exóticos que podrían haber llegado a Marte, quizás incluso elementos esenciales para la vida. Antes de enviar humanos a Marte, la ciencia recrea simulaciones de vida marciana en la Tierra. En entornos controlados como bases de investigación en desiertos o bajo el agua, equipos de astronautas y científicos realizan experimentos humanos para probar tecnologías, estudiar la psicología del aislamiento y desarrollar protocolos de supervivencia. Estas simulaciones son cruciales para mitigar los riesgos de futuras misiones tripuladas y aprender a operar en las condiciones extremas del planeta rojo. La historia de Marte plantea una pregunta inquietante. ¿Es Marte un reflejo del futuro de la Tierra? Su colapso climático y la pérdida de su atmósfera nos sirven como una advertencia sombría. Aunque la Tierra tiene un campo magnético robusto y una atmósfera más densa, la comprensión de cómo un planeta puede volverse inhóspito es vital para proteger nuestro propio mundo. Estudiar Marte nos da una perspectiva crucial sobre la fragilidad de la habitabilidad planetaria. Uno de los misterios más intrigantes de Marte es el secreto del metano. Pequeñas pero fluctuantes detecciones de este gas en la atmósfera marciana han desconcertado a los científicos. En la Tierra, el metano es producido principalmente por organismos vivos, pero también por procesos geológicos. ¿Es una prueba de vida microbiana activa bajo la superficie? ¿O simplemente el resultado de reacciones volcánicas o hidrotermales? La respuesta a esta pregunta podría redefinir nuestra comprensión de la vida más allá de la Tierra. La carrera a Marte es más que una competencia espacial. Es una demostración de tecnología, ambición y supervivencia. Agencias espaciales gubernamentales y empresas privadas están invirtiendo miles de millones en desarrollar las naves, los sistemas de aterrizaje y los hábitats necesarios para llevar humanos al planeta rojo. Es un esfuerzo global que impulsa la innovación y nos acerca a la visión de convertirnos en una especie multiplanetaria. Marte, el guerrero caído, es un planeta de contrastes. Un reino de arena y sangre que nos habla de un pasado violento y un presente desolado. Pero también es un símbolo de esperanza. La esperanza de que, con ingenio y determinación, podamos resucitar un mundo, transformar un desierto en un segundo hogar para la humanidad. Marte nos desafía, nos enseña y nos inspira a mirar más allá de lo que conocemos. La superficie de Marte está dominada por imponentes volcanes extintos y gigantes silenciosos. Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar, se alza como un centinela de un pasado en llamas, superando en tamaño al Everest, y con una base que cubriría un país entero. Estos colosos nos indican una intensa actividad volcánica en el pasado de Marte, liberando gases a la atmósfera y quizás agua, contribuyendo a un clima más cálido. Aunque hoy están inactivos, su presencia es una prueba irrefutable de que Marte fue una vez geológicamente vibrante, y algunos científicos aún especulan con la posibilidad de actividad volcánica residual en sus profundidades, lo que podría generar calor y recursos para la vida microbiana o futuras colonias. El estudio de su composición volcánica también nos da pistas sobre la estructura interna de Marte y cómo su núcleo evolucionó para perder su campo magnético, consolidando la historia de este guerrero cósmico. A pesar de su apariencia seca, Marte aún alberga agua escondida, un verdadero tesoro bajo la superficie roja. Más allá del hielo polar, vastas reservas de agua helada han sido detectadas en el subsuelo, en latitudes medias, y se cree que podría existir agua líquida salobre en acuíferos profundos, protegida del frío y la radiación. La existencia de estas reservas subsuperficiales es fundamental para la futura exploración y colonización, ya que el agua es esencial para la vida, para producir oxígeno y para generar combustible. Descubrir estas bolsas de agua líquida, si existen, sería un hito crucial en la búsqueda de vida y la viabilidad de asentamientos humanos en Marte, abriendo la puerta a la extracción de recursos in situ y a la autosuficiencia de las misiones. El viaje a Marte y la vida en su superficie se enfrentan a un enemigo invisible: la radiación cósmica.
Sin un campo magnético robusto como el de la Tierra y con una atmósfera muy delgada, los astronautas y las colonias estarán expuestos a dosis peligrosas de partículas energéticas provenientes del Sol y de galaxias lejanas. Esta exposición prolongada aumenta significativamente el riesgo de cáncer y otras enfermedades graves, lo que hace que el desarrollo de escudos efectivos y refugios protegidos sea una prioridad absoluta para garantizar la seguridad de cualquier misión humana. La protección contra la radiación será una de las mayores limitaciones tecnológicas a superar para lograr una presencia humana sostenible en Marte, impulsando la investigación en nuevos materiales y diseños de hábitats subterráneos para mantener a los futuros colonos a salvo. Marte no es solo un planeta, es un testamento de resiliencia cósmica, un recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder del cambio planetario. Es un espejo del pasado de la Tierra y quizás un proyecto para su futuro. ¿Quieres seguir explorando estos rincones del universo desconocido? ¿Quieres descubrir más reinos olvidados, planetas en colapso, misterios antiguos y mundos esperando ser resucitados? Entonces no olvides apoyarnos. Dale me gusta al video, síguenos en nuestras redes, para que juntos sigamos revelando los secretos del cosmos. Porque lo que conocemos es solo una fracción de lo que el universo oculta. Y lo mejor aún está por contarse.